Hola, hola, mi nombre es Vanessa Ilukevich, soy docente del Instituto de Vida Silvestre y bueno, en esta oportunidad les vengo a hablar un poco sobre serpientes. Como sabrán, nosotros tenemos un Instagram en donde tendemos a recibir varias como solicitudes de nuestros seguidores, etcétera, y una de nuestras publicaciones que más tuvo digamos que entrada y sobre todo comentarios, fue una en donde hablamos un poco sobre las culebras. Y bueno, parece ser, según esa publicación, que mucha gente está interesada de cómo, de hecho, reconocer serpientes venenosas. Así que en la clase de hoy les vamos a hablar de hecho, un resumen, aunque está bastante larga, traté de resumir los puntos más importantes de efectivamente cómo reconocer serpientes venenosas. ¿Ya? Normalmente estas clases son de unos 15 minutos, 20 minutos, pero les advierto que esta sí es un poco, bueno, de hecho más larga, porque es un tema súper importante, es un tema que si no se abarca adecuadamente puede ser de hecho peligroso, así que decidimos extendernos un poco y dar una clase mucho más completa, siempre obviamente manteniendo un lenguaje fácil de entender y sobre todo que sea lo más didáctico posible para que podamos entonces aprender fácilmente y sobre todo que esto nos ayude no solo a nuestra seguridad, sino también aporte a la conservación de estas especies que son tan importantes. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre cómo reconocer efectivamente una especie venenosa, es importante identificar, de hecho, primero o tratar un poco de mantener el vocabulario adecuado. Normalmente hablamos de animales venenosos y animales ponzoñosos. De hecho, podemos incluso conseguir en internet y incluso presentaciones, etcétera, donde hablan de serpientes ponzoñosas o animales ponzoñosos. Y bueno, primero, no es lo mismo, ¿ya? De hecho, un animal venenoso es un animal que, a ver, poniéndolo muy coloquialmente, si un animal te muerde y te afecta, es un animal venenoso. Si tú a un animal lo muerdes y lo afectas, es un animal ponzoñoso. En general, veneno es una sustancia tóxica que tiene que ser inyectada por medio de una mordedura, una picadura, etc. Y ponzoña, ya, o un animal ponzoñoso es un animal que tiene la peculiaridad de poder secretar o producir toxinas que se mantienen en la piel. Por ende, esto puede ser, o para que nos cause un efecto, debe ser ingerido, absorbido o incluso inhalado. Así que, de hecho, la mayoría de las serpientes no son ponzoñosas, animales ponzoñosos famosos, por ejemplo, tenemos la famosa ranas dardo, eh, pero de hecho, aunque la mayoría de las serpientes son de hecho venenosas, sí existe una serpiente ponzoñosa que además también es venenosa, de hecho ya tiene dos grupos o dos tipos de glándulas de veneno, va a tener una que es la que la vamos a ver más adelante, que forma parte de las glándulas de veneno que presentan los colúbridos o las culebras, y que esta glándula o este veneno tiene que ser inoculado a través de los dientes, ¿ya? Pero también tiene otra glándula a nivel del cuello que sí segrega toxinas, y de hecho también puede entonces ponzoñar, perdón, si es que son ingeridas, obviamente la mayoría de las veces estamos hablando de por animales que tiendan a depredarlas, ¿ya? Es una culebra asiática, de la cual de hecho vamos a hablar más adelante. Incluso existen aves ponzoñosas, como este pajarito que vive en Nueva Guinea, que de hecho la mayoría de estos animales tienden a, bueno, no todos, pero algunos animales ponzoñosos producen toxinas y otros simplemente, digamos que absorben las toxinas de la dieta, como por ejemplo en este caso este animal, que, perdón, que de hecho tiende a absorber su toxicidad de los escarabajos de los que se alimenta. ¿Ya? De hecho, también existen incluso mamíferos venenosos, bueno, de hecho uno solo, que es el famoso ornitorrinco, que tiene la peculiaridad que los machos en en las patas traseras tienen unos espolones con unas glándulas de veneno adheridas, o sea, comunicadas a ellos, por los cuales ellos pueden de hecho inyectar toxinas al ser manipulados. Pero bueno, vamos entonces a hablar al tema que nos corresponde, a volver al tema que nos corresponde, que son justamente las serpientes. Las serpientes sabemos entonces que son reptiles, pertenecen a la clase de los reptiles y están dentro de un orden que incluye a todos los que son los escamosos, ya que incluye tanto los lagartos, lagartijas, de hecho, y serpientes per se. Sin embargo, dentro de ese orden hay un suborden que incluye justamente a las serpientes.
ya que de hecho existen más de 3.600 especies, están distribuidas en 20 familias, etc. Pero en general, las serpientes tienen la peculiaridad de que van a tener un cuerpo y una cola alargada, de hecho todos ellos son alargadas, incluso los órganos internos están alargados, en algunas especies de hecho, o en la mayoría de hecho, se reducen todo lo que son los órganos izquierdos para darle cabida al alargamiento, entre comillas, de los órganos derechos, incluso por ejemplo hay ciertas especies que ni siquiera tienen, o que el pulmón izquierdo está prácticamente reducido o incluso ausente, en la mayoría de hecho, y bueno, en general entonces tienen esta formación alargada en donde vamos a tener ciertas peculiaridades, como por ejemplo no van a tener extremidades, de hecho hay algunas especies que podrían, que todavía se puede mantener algunos vestigios de, pero obviamente externamente no vamos a ver nada. No tienen párpados móviles, por ejemplo, algunos órganos están ausentes para ayudar a toda esta elongación, etc. Y tienen otras peculiaridades como justamente por esta misma elongación tenemos un aumento en el número de vértebras. En general las serpientes son como lagartos o lagartijas que simplemente a lo largo de la evolución, digamos que se amoldaron o hubo una reducción estructural, digamos, una simplificación de todo lo que es de un lagarto con extremidades, etcétera, a una pérdida de estructuras que hicieron que estos animales ahora simplemente fueran mucho más elongados y esto facilita sus diferentes tipos de hábitat, etcétera, que ya lo vamos a ver. Sin embargo, no todos los reptiles que no tienen extremidades o que no tienen patas son serpientes, ¿ya? De hecho, vamos a tener incluso algunas lagartijas excavadoras que prácticamente asemejan una serpiente, como estos animales del género Scelidotes, que bueno, son africanos en general, pero en América tenemos algunas que tienden también a tener las extremidades bastante cortitas. Pero incluso vamos a tener unas que prácticamente perdieron todas las extremidades externas, ya que parecen prácticamente una serpiente, pero lo podemos identificar fácilmente porque, por ejemplo, podemos ver que, bueno, aquí no se puede ver muy bien, pero los lagartos o lagartijas tienden o tienen un oído con una apertura externa y además van a tener la presencia de párpados móviles, cosa ambas dos que están ausentes en serpientes. En general, entonces vamos a tener que las serpientes, bueno, como reptiles, van a tener una piel cubierta por escamas, en general son delgadas y pequeñas las escamas, y estas van a tener un sentido de protección en contra el desgaste continuo, porque son animales que van a estar siempre entonces rozando contra la superficie terrestre, acuática, arbórea, según el hábitat al que pertenezca. Ahora bien, bueno, el problema con estos animales o con este grupo de animales es que tienden a ser muy satanizados, ¿ya? O hay demasiado fobia en contra de ellos, cosa que tampoco nos ayuda la cantidad de películas falsas, en su mayoría, que han sacado en contra de estos animales. Así que es sumamente importante darle un vuelco a esta situación, obviamente como herramienta principal a través de la educación, que de hecho es clave para su conservación. Hay una gran cantidad de especies que están en peligro de extinción, además están disminuyendo una gran cantidad de especies a nivel mundial. Y en general tiende a ser, bueno, obviamente lo que es destrucción y pérdida de hábitat, el comercio y el tráfico, las serpientes tienden a ser como que animales muy extremistas, o la gente los odia o los ama. Entonces el problema es que cuando la gente los ama o le gusta mucho, también tenemos el otro problema que es el comercio y el tráfico ilegal de especies, de especies silvestres, y además tenemos otras peculiaridades como la introducción de otras especies exóticas que están afectando rápidamente lo que es la disminución poblacional de diferentes reptiles, no solo de las serpientes, como pasa con los gatos invasores, etc. Así que otro de los problemas graves que hay es el desconocimiento en torno a las serpientes, justamente por este extremismo que hay en el nivel de serpientes, que la gente las ama o los odia, también tienden a tener mucha atracción hacia la gente, que si es una atracción que no está que no es una atracción con conocimiento, puede entonces causar problemas. De hecho, la mayoría de las mordeduras que ocurren por serpientes son accidentes porque sí, ocurren mucho por tropiezos, sobre todo en sitios donde hay una alta diversidad de especies venenosas, que ya lo vamos a ver, o donde justamente las poblaciones humanas están cada vez más adentradas en hábitats naturales donde habían serpientes naturalmente. Pero también una gran proporción de estas mordeduras van a ocurrir por gente que los trata de tomar, que las trata de agarrar, que las trata de matar. Y si de hecho ven las estadísticas, muchas de estas mordeduras entonces van a ocurrir justamente en las manos. Además, existen muchísimas reglas y falsas guías de cómo identificar una serpiente venenosa o cómo
saber que efectivamente no es venenosa, porque según que sí tiene la pupila, esto es una de las típicas, que las serpientes no venenosas tienen las pupilas ovoides, en cambio las venenosas la tienen elípticas, la cabeza de las venenosas tiene que ser triangular, mientras que las no venenosas tienen una cabeza más pequeña o alargada. Bueno, incluso el tema con los colores, que supuestamente las venenosas tienen colores geométricos y las venenosas no son geométricas, etc. Y la cuestión es que casi todas esas guías son, por lo menos generalmente, están erradas, ¿ya? Algunas de estas guías funcionan porque están hechas para ciertas localidades, en donde las especies en esa localidad cumplen algunas reglas, ¿ya? Pero no hay ninguna guía a nivel mundial que te permita saber efectivamente si son o no venenosas, y hay muchas regiones, como por ejemplo justamente las zonas tropicales de América, donde tenemos una alta diversidad de especies, Australia ni se diga, en donde realmente prácticamente no existen reglas para identificar si sí o si no. Ya vamos a ver esto un poco más adelante. El problema es que esto se tiende a viralizar y tiende a ser muy peligroso. Por ejemplo, fíjense, esta es una de las serpientes más venenosas del mundo, que es la famosa Taipan, y si la ven, ella tiene su cabeza nada triangular, tiene la pupila ovoide, tiene sus escamas grandes, así que nada que ver con la regla que acabamos de ver anteriormente. Por el contrario, tenemos los boidos o las boas, que tienen la cabeza triangular y tienen las pupilas verticales, sin embargo son absolutamente cero venenosas, así que fíjense que estas reglas tienden a ser sumamente malinterpretables. De hecho, por ejemplo, el tema también de la dentadura, que sí, que las serpientes venenosas tienden a tener unos dientes frontales grandes, etcétera. Ya vamos a hablar más de la dentadura más adelante, pero tenemos especies muy peligrosas con unos dientes muy chiquiticos, o tenemos especies como esta famosa boa esmeralda, que tiene una dentadura sumamente visible, y de hecho, aunque parezca, es absolutamente cero venenosa. Así que realmente, si queremos aprender a diferenciar serpientes venenosas y no venenosas, no hay una clave fácil de aprender y de memorizar. Si realmente les interesa este tema, bueno, yo acá les trato de hacer una guía lo más simple posible, larga sí, porque es mucha información que hay que proporcionar, pero la real clave para identificar o para saber cómo identificar una especie no venenosa o sí venenosa es estudiar, ¿ya? Aprender, estudiar. Sin embargo, ¿por qué queremos saber si una serpiente es venenosa o no? ¿Ya? O sea, la regla es que no importa si sea o no venenosa, no debemos manipular las especies de serpientes, sobre todo si no sabemos su especie, valga la redundancia, y no sabemos identificarla. Ya normalmente las serpientes son animales huidizos, son nerviosos, y si es que nos encontramos con ellas en sus zonas naturales, nosotros simplemente debemos retraernos, echarnos para atrás lentamente o quedarnos inmóviles, y esos animales la mayoría de las veces van a seguir por su rumbo. Y si es que estos animales ingresaron a nuestro hogar, hay técnicas también para tener un manejo seguro de estos individuos, ¿ya? Pero lo que sí nunca se debe hacer es tratar de tocar o manipular la especie, porque como ya vamos a ver más adelante, hay muchísimas especies que parecen ser súper venenosas y no son venenosas, o al revés, hay muchísimas especies que parecen ser súper no peligrosas y tienden a tener uno de los venenos de hecho más peligrosos que hay. Así que, bueno, como les dije entonces en esta presentación, no voy a hacer lo posible por enseñarles cómo reconocer una serpiente venenosa de una no venenosa, o al menos enseñarles las especies más comunes, entre comillas, o más llamativas, etcétera, dentro de ambos grupos, ¿no? Realmente existe un grupo pequeño, un porcentaje pequeño de especies venenosas y de hecho peligrosas para el humano. Sí podemos decir que muy a grosso modo, no sé, un tercio de las serpientes en general pueden presentar veneno, pero ahora que sean peligrosas para el ser humano, de hecho, podremos decir que hay incluso menos de 300 especies que de hecho pueden ser un peligro, porque una cosa es que sean venenosas y otra cosa es que sean peligrosas. Ya vamos a hablar también de esto más adelante, pero en general las serpientes venenosas se agrupan, perdón, en pocas especies, en pocas familias, ¿ya? Existen más de 3.600 especies de serpientes, y de eso hay más de 20 familias. Y de todas estas familias, solamente 4 pueden ser catalogados como familias que son específicamente peligrosas para el ser humano. Ya sea por su veneno o también por su comportamiento agresivo, porque hay ciertas especies que son venenosas, pero que no son muy agresivas. Dentro de estas, bueno, obviamente tenemos las famosas víboras, ya que van a estar catalogados dentro de una misma familia. Después vamos a tener las familias donde van a estar las famosas corales, y bueno, después vamos a tener otra familia menos conocida, que ya vamos a hablar un poco más adelante de ella.
Bueno, entonces en general, ¿cómo reconozco una serpiente venenosa? Normalmente hay muchísimas guías de que, bueno, sí, las serpientes venenosas tienen que tener esta dentadura sobresaliente en la zona delantera, tienen que tener foseta, cómo debe ser su actitud, etcétera. Sin embargo, mire, no es tan fácil, ya ahora vamos a ver un poco sobre las guías específicamente de cómo identificarlas, pero para prevenir un accidente ofídico o un accidente de mordedura de serpiente, lo principal es tener el conocimiento para la identificación, sí, pero como regla, no existe una regla per se, todo tiene una excepción. Por ende, la única manera de prevenir que haya o no un accidente ofídico es simplemente no manipular estos animales. Ya, entonces realmente la verdadera manera de identificar si es que es un animal venenoso o no venenoso es ver cómo es su dentadura. Ya existen 4 tipos de dentadura en las serpientes, de los cuales solamente uno no presenta opción para inocular o inyectar veneno. Ya, si ven, este es un colmillo que no tiene ningún tipo de surco o canal, ¿ya? Y esto es solamente un tipo de dentadura. El resto de los 3 tipos de dentadura que abarca el resto de las serpientes sí pueden tener un surco o incluso un canal específico para trasladar, entre comillas, el veneno. Entonces, vamos a hablar un poco de la dentición de las serpientes, que es la única real manera que tenemos de saber si es que es un animal venenoso o no venenoso. Vamos a tener en primera instancia las serpientes aglifas, que son unas serpientes que sí, definitivamente no poseen ningún sistema inoculador de veneno. Van a tener unos dientecitos, entre comillas dientecitos, porque si se acuerdan de la primera foto de la Corallus o de la boa esmeralda, que tiene estos colmillos bastante grandes, ella también es una serpiente aglifa, pero son dientes mucho más desarrollados. Sin embargo, no tienen ningún tipo de problema a nivel de veneno. La mordedura a ojo sí, que también aquí hay muchos problemas con manipulación excesiva, en donde la gente las agarra y las toca porque es una glifa, no me va a hacer nada, pasa con las boas, con las pitonas, etcétera, pero son animales además que sí pueden ser muy peligrosos, aunque no sean venenosos, porque la mordida puede ser poderosa por la musculatura asociada que tienen estos animales y además por la cantidad de bacterias que en general los reptiles tienen a nivel de la mucosa oral, que puede ser que efectivamente no tengan veneno, pero la infección pueda incluso también causar problemas, incluso, bueno, no peores, pero que pueden ser muy problemáticos. Bueno, después vamos a tener las especies o las serpientes opistoglifas. Estos animales ya sí tienen una glándula de veneno y tienen unos dientes que están en la zona posterior y normalmente son pequeños y van a tener un surco en donde a través del cual se va a comunicar este veneno de la glándula a la mordida o al tejido que se esté mordiendo. Normalmente estos son animales que los catalogan como inofensivos. Sin embargo, ya vamos a ver que dentro de este grupo hay serpientes que pueden ser incluso muy peligrosas para el humano. Después tenemos las proteroglifas, que son las serpientes que van a tener entonces unos dientes que sí tienen un conducto específico para conducir, valga la redundancia, el veneno, y van a estar en la zona delantera de la boca. Tienden a ser normalmente poco móviles y poco largos, sin embargo, hay sus excepciones. De hecho, por ejemplo, aquí está la famosa cobra escupidora, etc. Y después tenemos a las solenoglifas, que son las más famosas de todas, que ya tienen un sistema de inoculación de veneno súper avanzado, tienen un canal específico para el paso del veneno, y los colmillos además, o estos dientes específicos, van a estar en la zona delantera de la mandíbula superior, y además tienden a tener una capacidad de movilizarlos y elevarlos, incluso con la gran apertura que tienen de la boca. Entonces la mayoría de estas mordeduras tienden a ser muy efectivas. Por eso es que están catalogados acá como los animales más peligrosos, porque aunque puede que no sean los venenos más tóxicos, que los venenos más tóxicos están en este grupo, estas son animales mucho más efectivos al momento de morder. También varía muchísimo según región, ya hay animales según región, las proteroglifas son las protagonistas principales de los accidentes y en América, por ejemplo, sí, las solenoglifas son las principales. Ya lo vamos a ver también más adelante, ven que no hay regla para nada. Entonces, comencemos con las aglifas. Las aglifas son, como ya le digo, son estas serpientes que no tienen ningún tipo de veneno, ni sistema de inoculación de veneno, y entonces van a tener estos dientecitos pequeños o no tan pequeños, como la famosa entonces boa esmeralda, dispuestos a través de toda la mandíbula, tanto superior como inferior, en el caso de las boas y de las pitones, ¿ya? Pero también vamos a tener otro grupo de serpientes que son las famosas
culebras ciegas, ya que hay algunas familias que tienen solamente estos dientes en la zona superior o hay otras familias que tienen solamente estos dientecitos en la zona inferior. Estos son animales súper chiquititos. Y bueno, en general también hay culebritas ciegas en prácticamente todos los continentes, en África, Asia, América, Australia, etc. Y después vamos a tener un grupo de serpientes, que es donde entran todo lo que son las culebras, que es el grupo de los colúbridos, que esto lo complica todo. Y ahora vamos a ver por qué. Los colúbridos son una familia, ¿ya?, que abarca casi que prácticamente más de la mitad de todas las serpientes del mundo, ¿ya? Y están distribuidas por prácticamente todo el mundo, menos en la Antártida. Y aquí prácticamente metieron todas las serpientes que no se pueden clasificar o que no encajan en ninguna otra parte. Y eso hace que este grupo sea extremadamente diverso. No existe una clave real taxonómica para poder identificarlo. De hecho, dentro de la misma familia, e incluso dentro del mismo género, podemos tener especies con diferentes dentaduras, ¿ya? La mayoría de ellas sí va a tener esta dentadura glifa de la que venimos hablando. Incluso vamos a tener animales que imitan coloraciones e incluso comportamientos de serpientes más peligrosas. Por ejemplo, aplastan toda la zona ventral para aparentar ser más grandes, incluso hay unas que mueven la cola como si fueran una cascabel, etcétera, pero van a tener una dentadura glifa en donde no va a haber ningún tipo de problema a nivel de inoculación de veneno, no así que sean no peligrosos, pero son animales que en muchos casos pueden realizar mordeduras sumamente dolorosas. Ya dentro de este grupo, por ejemplo, tenemos a la famosa tigra cazadora, que están en gran parte de América del Sur y América Central. Bueno, las mastigotrias o las sabaneras, que también las llaman cazadoras. Otros animales mucho más bonitos, bueno, todos son bonitos obviamente, pero mucho más llamativos, como las corredoras pintadas. También tenemos otras especies como las especies o las serpientes llamadas látigo o bejuquillo, que estas también tienden a imitar no solo físicamente, sino incluso hasta en cuanto a comportamiento de algunas serpientes más peligrosas. Bueno, loras, verdegallos, aunque realmente a todas las especies verdes le dicen loras, pero dentro de este grupo tenemos este tipo de especies. Y después tenemos otro grupo, ya que realmente no son aglifas, o sí, como esta famosa falsa terciopelo, en donde este animal no tiene ningún tipo de glándula de veneno, ¿ya? Pero tiene unos dientecitos en la parte posterior que son mucho más grandes que el resto. Entonces realmente la dentadura parece ser opistoglifa, entonces, pero no son venenosas. Entonces las llaman como opistomegadontes, que prácticamente son una especialización de esta dentadura en donde no hay veneno, pero tienen estos dientecitos mucho más desarrollados y esto le ayuda por lo menos a capturar sus presas más fácilmente. Después, dentro de la misma familia, vamos a tener otros colúbridos que sí son opistoglifas, ¿ya? Es decir, sí tienen estos dientecitos en la parte posterior que están asociados a una glándula de veneno, ¿ya? Dentro de este grupo, digamos que están todas estas serpientes que no son peligrosas porque son culebras, etc. Sí, hay unos venenos dentro de este grupo que realmente no presentan mucho problema si es que hay una mordida hacia los humanos. También depende mucho, ojo ahí, de tu reacción inmunológica. Hay gente que es mucho más alérgica a otras y una misma mordida de este animal en un individuo alérgico puede causar una reacción anafiláctica, una reacción más avanzada que en otros individuos. Así que también es un tema de mala suerte, por eso es que mejor no tocar nada. Ya bueno, en este caso tenemos por lo menos otras serpientes que también imitan tanto la coloración, incluso el comportamiento de especies más peligrosas, como la famosa falsa mapanare, que está en todo lo que es América Central y América del Sur. Algunos lantropeltis, que ya vamos a hablar un poco más adelante, que aquí entran muchas especies que son catalogadas como falsas corales. Otra que también le dicen especie lora, serpiente lora, por el tema de que es verde. Y bueno, otras especies mucho más, digamos, llamativas, como esta también, que también le dicen lora, o bejuca, o tiene varios nombres. La falsa mapanare de agua también, que esta es, además de medio acuática, es un animal súper bonito e interesante porque tiene las escamas superiores mucho más rugosas y las escamas inferiores son más lisitas. Y bueno, otras mucho más famosas, como la famosa, valga la redundancia, serpiente hocico de cerdo, nariz de cochino, que incluso la utilizan mucho como mascota en Norteamérica, bueno, a nivel mundial de hecho como mascota, y es un animal que tiene veneno, ojo. Pero entonces, ¿qué pasa con el veneno de los colúbridos? La mayoría de los colúbridos sí los catalogan como inofensivos.
Sin embargo, pasa también que es que la mayoría de ellos no están bien estudiados y de hecho hoy en día todavía se están comenzando a estudiar una gran cantidad de especies que presentan venenos que pueden o no ser más o menos peligrosos para el humano. Ya, la cuestión es que dentro de los colúbridos opistoglifos, todos son venenosos, todos van a presentar una glándula de veneno, que en este caso se llama glándula de Duvernoy. Y sucede que esta glándula puede producir un veneno que puede ser muy tóxico, pero que es poco estudiado porque incluso en muchos casos es muy difícil de extraer porque la producción es mucho menor. ¿Ya? Y bueno, sin embargo, sí existen serpientes dentro de este grupo, que son colúbridos, que sí tienden a tener o tienden a haber accidentes incluso fatales o muy peligrosos con los humanos, como, bueno, la serpiente de Vid, que esto, incluso hay fatalidades asociadas a la mordedura de esta serpiente, africana. Y aquí está la famosa Boomslang, también de África, que tiene un veneno hemotóxico y de hecho sí también tiene asociado bastantes fatalidades hacia ella. Después esta, no sé si la reconocen de las primeras láminas, que es la famosa serpiente asiática o serpiente tigre asiática, que tiende a ser bastante peligrosa y acuérdense que además de que tiene este veneno, también es ponzoñosa, así que tiene de los dos. Y después tenemos otras serpientes que tienden a ser muy bien vistas. Ojo, todas tienen que ser bien vistas, pero en el sentido de que tienden a ser vistas en el sentido de que no son absolutamente peligrosas para el humano, como por ejemplo en el caso acá en Chile tenemos a estas dos serpientes que son las más comunes en el territorio continental, que son la culebra cola larga y la culebra cola corta. Y ambas serpientes de hecho son animales que tienen esta glándula de veneno, por ende pueden presentar una peligrosidad importante si es que hay una mordedura asociada, sobre todo la mayoría de las veces en este caso sí, porque estos son animales mucho más esquivos, tiende a ser por tratar de manipularlas porque no son peligrosos, no me va a hacer nada, entonces yo la voy a agarrar y hay muchas mordeduras, no hay muchas, pero cuando se tratan de manipular tienden a haber mordeduras a nivel de las manos, así que hay que tener ojo con eso. Bueno, después vamos al otro grupo de las otras dentaduras, comenzando con lo que son las proteroglifas, ¿ya? Y estos son estos animales que van a tener entonces unos colmillos en la parte anterior, que sí van a tener unos conductos en donde, a través de los cuales se va a conducir, valga la redundancia, el veneno. No son plegables ni tan grandes en general como las víboras, que vamos a ver más adelante, pero de hecho tienen uno de los venenos más tóxicos a nivel de todo el grupo de los reptiles, bueno, y de las serpientes, obviamente. Y dentro de este grupo, dentro de este grupo de dentadura, vamos a tener a la familia de los elápidos, ¿ya? Esta familia está subdividida en dos subfamilias, valga la redundancia. Una que es la elápine, que incluye todo lo que son las cobras y bueno, que están obviamente toda la zona africana, asiática, Australia, etcétera. Y además vamos a tener como representantes, bueno, ya, perdón, que no le había dado clic. Dentro de este grupo entonces vamos a tener todo lo que son las cobras, que van a estar entonces, bueno, de hecho ahí está la serpiente venenosa más larga es un poco debatible, pero está catalogado así como la serpiente más larga, venenosa más larga del mundo, que es la famosa cobra real. También vamos a tener otras muy importantes a nivel de toxicidad, como lo que son los búngaros, los crets, que están en Asia, sobre todo en India. Y las famosas mambas, ya también con uno de los venenos más importantes y sobre todo comportamiento más agresivo que hay. Y en América entonces vamos a tener la representación de esta familia por las famosas corales, ¿ya? En donde vamos a tener ya corales más típicas, ¿sí? Donde sí podemos ver estas coloraciones, ya vamos a hablar mucho de la coloración, pero en donde además vamos a tener otros corales que tienen unas coloraciones que sinceramente lo complican todo para la identificación. La otra subfamilia de los mismos elápidos es la familia de los hidrófinos, que va a estar supuestamente representada más que todo por serpientes marinas, pero realmente la mayoría de los representantes de esta familia o la mayoría de las especies que representan esta familia, son serpientes terrestres que son altamente venenosas, pero que están casi todas en Australia. Donde de hecho hay muchas de ellas que incluso por su belleza, como esta especie, las han criado en cautiverio y han sacado incluso morfos sin
escamas, etc. Pero en general aquí vamos a tener especies que parecen colúbridos, ya no tienen como ninguna característica específica para la identificación, a menos que le abramos la boca y le veamos la dentadura proteroglifa, que no creo que sea una acción muy inteligente de hacer. Pero en este caso vamos a tener entonces estas serpientes que realmente no tienen mucha clave identificativa fácil de identificar, valga la redundancia, en terreno, así que en Australia sí que nada que hacer, no se toca nada, es la mejor recomendación. Y bueno, de hecho dentro de este grupo está la famosa Taipan, que supuestamente es la serpiente terrestre con el veneno más potente de todos. Y después, dentro de esta misma subfamilia, vamos a tener las famosas serpientes marinas, que de hecho es donde supuestamente está el veneno más, y siempre digo supuestamente porque ahora falta mucho por estudiar, ya, pero hasta ahora está dentro de los venenos más potentes que hay a nivel de todos los reptiles. En general, casi todas se distribuyen hacia lo que son los océanos Índicos y Pacíficos, también muy lanzado también la mayoría hacia Australia, pero tienden a ser la mayoría de ellas con un comportamiento bastante oceánico, así que las interacciones con los humanos realmente son muy son muy escasas, perdón, con la excepción de algunas especies del género Hydrophis, en donde sí, sobre todo esta especie específicamente, tiende a ser mucho más costera y tiende a haber mucho más interacción con los pescadores cuando se meten en las mallas, etc. Y la podemos ver en América, desde las costas de México hasta Centroamérica, incluso en Isla de Pascua, donde la llaman rayito de sol. El tema es que estos son animales que son prácticamente cero agresivos, así que la incidencia de mordeduras es bastante mínima, sobre todo ocurre cuando hay una manipulación excesiva, etc. Bueno, y después entonces vamos a hablar o hacer un grandísimo paréntesis en los proteroglifos americanos, que son las corales, ¿ya? O las corales verdaderas. Estos son animales que se caracterizan porque tienen estos colores de advertencia, el famoso código rana, rojo, amarillo, negro, amarillo, en donde si tiene rojo, amarillo, negro, amarillo, son animales que son peligrosos y efectivamente estos son colores que sí, que son colores de advertencia. Y hay una regla muy mal distribuida en donde dice que si el amarillo y el rojo, no, si el amarillo y el rojo toca es porque sí es venenosa. Y si el amarillo y si el rojo y el negro toca, no es venenosa. Ojo que no es así, la mayoría sí, pero hay muchas especies, hay algunas especies que en donde sí el rojo y el negro toca. Hay muchas reglas en torno a las corales y la mayoría de ellas son solo aplicables, por ejemplo en Norteamérica, que es donde más se hacen estos panfletos divulgativos, etcétera. Pero en el resto de América vamos a tener más de 80 especies de corales y realmente no hay una regla sencilla que garantice que vamos a saber diferenciar la totalidad de todas las corales falsas con las corales verdaderas. Así que en general, y sobre todo en el área de las corales, lo mejor es no tocar, ¿ya? Tomen una foto y si quieren después identifican, pero no manipular estos animales. Son animales en general sumamente huidizos, sumamente tímidos. La mayoría de los accidentes aquí sí definitivamente ocurre por tratar de tomar a estos animales. Y su veneno sí es sumamente tóxico, es sumamente peligroso porque es un veneno paralizante, porque estos son animales que en su mayoría se alimentan de otras presas, o sea, de presas que son alargadas, ya sea otras serpientes o lombrices o lagartijas, etc. Por eso es que tienen que tener un veneno tan, bueno, realmente no es rápido, ya vamos a hablar un poco más de eso, pero tan paralizante porque, acuérdense que estos animales no tienen cómo agarrar sus presas, así que necesitan algo que facilite la ingesta de su dieta. Simple como eso. Hay muchas leyendas o información falsa asociada a estos animales. Y es súper peligroso porque es impresionante la cantidad de fotos y de casos que hay de gente que agarra a estos animales pensando que son, por ejemplo, corales falsas y en la mayoría de las veces no, pero ocurre mucho que son especies venenosas con las que se están tildando o se está tratando. Por ejemplo, esto es una de las frases que pasa mucho en internet, en donde que estos son animales que para inyectar el veneno tienen que morder y masticar la presa, y por ende el veneno además raramente causa problemas, etc. Entonces la realidad es que no. Lo que sí ocurre es que sí, los accidentes son muy pocos, de hecho el 1%, una cosa así, en lugares donde hay accidentes ofídicos son causados por corales, pero sí tiende a ser muy grave
porque el problema es que estas mordeduras no tienden a causar problema o dolor inmediato. Entonces, además, hay tanta leyenda de que son falsas, verdaderas, etcétera, que agarran las corales, dicen, ah, no, esta cuestión es falsa, además me mordió y ni me dolió, y no se tratan. Y ahí es cuando vienen los problemas, porque normalmente la atención médica tiende a ser tardía. Así que, aunque la incidencia de casos es pequeña, digamos, la letalidad o el avance importante del envenenamiento tiende a ser bastante problemático porque tiende a ser tratado muy tarde. Así que tampoco sirve. Bueno, estos billetes se los quería colocar porque esto es una de las... Ay, no lo puedo adelantar. Chuta, no lo puedo adelantar. Bueno, aquí simplemente les quería colocar este video porque esto demuestra una coral real alimentándose de una de sus presas más comunes, que en este caso es otra serpiente, y son animales que tienen a tener entonces un veneno paralizante porque se alimentan, como ya les comenté, de estos animales que son más alargados, etcétera, y no tienen manera de atraparlos, sino solamente por medio de su mordedura. La cuestión es que estos animales tienden a decir, o hay una falsa creencia en donde ellos solamente, para que inoculen el veneno, tienen que morder la presa, masticarla, perdón, y eso realmente no es así. Ellos simplemente con la primera mordedura ya pueden realizar una buena inoculación de veneno, si es que la agarran bien, obviamente. Ya bueno que los colmillitos están adelante. Sin embargo, sí, para poder ingerir la presa, sí realizan un movimiento, ya que pareciera que estuvieran masticando la presa para poder, como ahí sí se puede ver, ¿ves? Pero realmente ella ahí no está mordiendo para meter más veneno, simplemente está preparando, buscando la cabeza o la cola para poder completar o comenzar a ingerir a su presa. Por eso es que hacen estos movimientos masticatorios, pero realmente no es que están masticando, son animales no tienen muelas, ya simplemente toda la dentadura es para una dentadura de retención. Entonces simplemente ella está haciendo todos estos movimientos para poder entonces ingerir estos animales alargados como ella. Así que eso de que la serpiente tienen que masticarlos para que logre inocular el veneno tampoco es verdad. Otra de las falsas creencias es los famosos dichos que hay en torno a las corales. Red touches black, safe for Jack, red touches yellow, kills a fellow. En Estados Unidos se usa mucho porque sí, efectivamente, en Estados Unidos solamente hay 3 especies de corales y efectivamente todas estas especies van a tener la peculiaridad de que si el rojo toca al amarillo, entonces ahí efectivamente son especies peligrosas, y la falsa coral más común justamente en Estados Unidos es la Lampropeltis, en donde aquí en este caso, en esta especie sí vamos a tener que el rojo toca el negro y por ende son no peligrosas, ¿ya? Así que si está en Estados Unidos funciona. Ojo ahí con la cantidad de especies exóticas que han introducido, así que tampoco estaría muy segura. Pero a nivel mundial, o a nivel mundial, no, a nivel del resto del continente americano, muchas especies van a desmentir esta famosa regla, tanto para corales falsas como esta, en donde sí vamos a tener que el rojo toca el amarillo, y son especies completamente inocuas, o sea, que no presentan veneno, como para corales verdaderas, en donde acá, fíjense que el rojo toca con el negro y son micruros, son especies de corales reales. Así que la realidad es que el orden de los colores tampoco es que ayuda, y hay corales, tanto falsas como verdaderas, hay corales verdaderas y serpientes o corales falsas que van a tener el mismo orden de colores. Sin embargo, hay ciertas peculiaridades o patrones de colores que al menos sí nos puede ayudar a identificar si efectivamente es peligroso, o sea, es una coral verdadera. Hay algunas corales falsas que también tienen esta tríada, pero entonces, por ejemplo, ahí ya sabemos que hay una probabilidad de que este animal efectivamente sea verdadero, así que menos todavía tenemos que manipularlo. Ninguno, ojo. Pero bueno, uno de los patrones de color que nos puede guiar es el famoso patrón o el común patrón de tríada, en donde vamos a tener que entre 2 rojos vamos a tener 3 anillos negros, y estos van a estar rodeados por anillos blancos o anillos amarillos, simplemente anillos claros. Y en general, sí, esto se repite en muchísimas corales. Ojo, sí, que el ancho y la intensidad del color va a variar mucho entre especies, ya, e incluso dentro de la misma especie. Después vamos a tener el segundo patrón, que también es bastante común, que es el patrón monadal, en donde vamos a tener que entre 2 anillos rojos va a haber solamente uno negro, y este va a estar entonces bordeado de un color más claro, ya sea blanco o amarillo.
También una gran cantidad de corales mantienen este patrón, entonces vamos a tener un solo negro. Pero ojo también que fíjense que la coloración del claro, por ejemplo, varía, el ancho de la banda o del anillo también varía, y dentro de una misma especie podemos encontrar también variaciones como esta, fíjense, que no cumple con este tipo de patrones. Por eso es que es sumamente importante no ser tan seguros con estas leyes. Fíjense, esta es la misma especie y miren cómo varía completamente el patrón de coloración. Pero igual se sigue cumpliendo. Ojo, aquí simplemente hay uno negro bordeado de dos claros o rojos, ¿ya? Sin embargo, vamos a tener incluso coloraciones aberrantes y coloraciones aberrantes naturales, no que sean criadas en cautiverio para eso, que eso sí obviamente se hace, pero en la naturaleza vamos a tener patrones de coloración inusuales, como por ejemplo estos son uno de los más registrados porque es donde más hay fotógrafos en vía libre, como en Estados Unidos con las famosas corales de Texas, en donde se fijan, esta es la misma especie que puede presentar estas coloraciones completamente atípicas, incluso podemos tener casos de melanismo, de albinismo, falta de coloración roja, etc. También tenemos entonces otras que prácticamente pierden el patrón de anillo y tienen estas manchas completamente, además, más anormales todavía, y sigue obviamente siendo una coral verdadera de importancia para el humano. Bueno, después vamos a tener otras corales que van a tener unos patrones, digamos, que tienen estos patrones más comunes, pero que no pertenecen a estas tríadas o monodal, como acabamos de decir, que es un patrón más que todo anillado, ¿ya? Y estos patrones también van a variar incluso dentro de la misma especie, y también en torno a coloración. Hay unas que son más rojas, unas que son más blancas, una que prácticamente no se le ve la diferencia entre el rojo y el negro. Esta, por ejemplo, fíjense que esta especie, la misma especie, que en este caso se puede ver mucho más roja, la podemos ver prácticamente blanco con negro. Y estos son todas las que están acá, son corales verdaderas, la mayoría de ellas distribuidas a nivel de Sudamérica, ya algunas amazónicas, etcétera, pero en América en general. Y bueno, y después vamos a tener otras coloraciones aún más únicas, como la de estas especies que están más que todo en el Alto Amazonas, pero que también son corales verdaderas y que, si verán, no cumple con estos patrones de coloración de los cuales venimos hablando. Y además vamos a tener otras especies que tienen un patrón aún más único, que ni siquiera presentan anillos, como estas micrurus, que bueno, también están en la mayoría en Sudamérica, y si se fijan, por arriba son prácticamente negras, pero por la parte ventral sí podemos tener todavía manchas que asemejan lo que podría llamarse medios anillos. Así que por eso es que no hay una regla fácil y básica para identificar corales verdaderas. Sin embargo, aunque hay una gran cantidad de variabilidad en cuanto a patrones, coloraciones, etc., podríamos decir que efectivamente una de las reglas, que también tienen excepciones, pero la mayoría de las serpientes corales verdaderas van a tener un patrón impar, ¿ya? Es decir, entre dos rojos van a tener 3 anillos o un anillo negro, mientras que las que no tienen este patrón impar, sino que es par, van a ser especies de corales falsas. Ojo, que también hay corales falsas que imitan este patrón impar, pero ya sabemos que si tiene un patrón impar, menos todavía, o sea, mucho más probable que sea un animal, que es efectivamente una especie de coral verdadera. Porque incluso si vemos las que tienen estos colores uniformes, así sea toda negra, bueno, es impar, porque es un solo color. Y es un patrón entonces que se repite en la mayoría de las especies, por lo menos las que son de peligrosidad mayor para el humano, o las que están o para las especies en donde hay más asociaciones donde hay más importancia médica, donde hay más asociación con accidentes ofídicos. Si se fijan acá siempre, hay una sola mancha negra entre 2 rojas, aquí solamente es una entre las 2 claras, y aquí hay 3 entre las 2 rojas. Aquí hay 3 entre las 2 rojas, esta es una sola y así. Entonces siempre hay una alta probabilidad de que si es impar, ya sea 1 o 3 anillos negros dentro de los 2 anillos rojos, es una coral verdadera. Otra de las claves que se utiliza mucho para identificarla es que si la forma de la cabeza, literal, como la forma de la especie, del animal, del individuo como tal. En general sí, las corales son delgadas, no presentan un cuello muy diferenciado y tienden a tener
los ojos pequeños, ¿ya? Sin embargo, aunque muchas falsas corales tienen la cabeza diferenciada y tienen los ojos mucho más grandes, hay falsas corales que efectivamente tienen la cabeza poco diferenciada del cuerpo y, bueno, los ojos es como bien subjetivo decir que son pequeños o no. Por otra parte, también se habla de los anillos, en donde supuestamente las corales verdaderas tienen estos anillos completos, mientras que las corales falsas tienen el vientre claro o los anillos incompletos. Sin embargo, hay corales falsas que van a tener estos anillos completamente completos, valga la redundancia, y como ya vimos anteriormente, hay corales verdaderas que ni siquiera presentan anillos. Así que estos siempre son como digamos que podría ser, pero que no hay una regla para todo, ¿ya? Y bueno, en cuanto a los hábitos, sí, las corales en general son terrestres, aunque hay especies semiacuáticas, y tienden a ocultarse, pero también hay muchos colúridos o falsas corales que hacen lo mismo. Eso sí, la mayoría, o sea, la mayoría no, muchos de los colúridos que imitan esta coloración tienden a ser arbóreos y las corales verdaderas definitivamente sí que no son arbóreas. Bueno, además, bueno, estas son otras características, o sea, otras falsas corales que son aglifas, es decir, no tienen ningún tipo de dentadura inoculadora de veneno, y tienen una coloración sumamente parecida a las corales o alguna peculiaridad que las tiende a ser bastante parecidas a las corales verdaderas, como por ejemplo, fíjense, las Lampropeltis tienden a tener entonces estos anillos completos y tienden a tener una cabeza no diferenciada. Pero si se fijan, por lo menos en este caso, tienden a tener la coloración par. Ya entre dos anillos rojos tenemos dos negros. Ya después tenemos otras, como las Atractus, que también van a tener estas coloraciones supuestamente que nos pueden ayudar, pero fíjense esta que va a tener entre dos anillos rojos, tres negros, y esta que prácticamente igualito a la Micrurus que vimos anteriormente. Así que es importante saber que fíjense que no hay una regla definitiva para todas las especies. Y después tenemos otras especies como las famosas cleyas, que además tienen cambios ontogénicos, o sea, que tienen cambios que se varían a nivel de la edad del animal, en donde animales inmaduros o juveniles van a tener una coloración rojiza y cuando ya son adultos tienen una coloración mucho más oscura o negra definida, como pasa con las famosas ratoneras de Sudamérica. Ya. Ahora, para finalizar, las solenoglifas, que son entonces ya las famosas víboras, que van a tener esta dentadura con unos colmillos venenosos, que van a tener un conducto interior, que va a ser específico para transportar, entre comillas, el veneno de sus grandes glándulas de veneno, y a su presa van a ser muy desarrollados y móviles, además tienen la capacidad de inclinarlos o abrirlos aún más. Por ende, la mordedura de estos animales tiende a ser mucho más efectiva. El veneno de estos animales no tiende, o sea, estoy generalizando mucho, pero en general, digamos que los venenos tienden a ser no tan tóxicos como por ejemplo los elápidos que ya vimos anteriormente. Sin embargo, tiende a ser mucho más peligrosa porque tienden a ser mucho más efectivas, tienden a ser además no es que sean agresivas, pero si las pisan es más probable que los vayan a morder con una mordedura eficaz. Y además las coloraciones tienden a ser mucho menos llamativas, aparentan camuflarse entre la hojarasca, así que es mucho más fácil pasarles por al lado sin darnos cuenta que están ahí. Bueno, esta familia abarca más de 200 especies, perdón, y van a estar en todas partes prácticamente, menos en Australia al menos. Y bueno, aquí dentro de esta familia las vamos entonces a dividir en dos subfamilias, donde vamos a tener entonces las víboras, que bueno, van a estar entonces todo lo que es en el continente antiguo o en el viejo mundo, ya vamos a hablar un poco más adelante sobre estas, y los crótalos que ya están como más que todo en la zona de América. Y además vamos a tener, aquí sí tenemos esta peculiaridad de la dentadura solenoglifa, maravillosa, la cabeza triangular, y bueno, en muchos casos la pupila vertical. Y además de estas dos familias vamos a tener vamos a tener otra subfamilia que, bueno, son unas especies que abarcan todo lo que son las víboras de Fea, que están solamente en el continente asiático.
Ya, vamos entonces a hablar un poquito de las víboras como tal, que entonces ya hablamos que son las especies de víboras que están en el viejo del mundo. Normalmente están distribuidas en lo que son Europa, en lo que es Europa, Asia y África. Hay más de 90 especies, hay muchos géneros, pero en general vamos a tener que tienen la peculiaridad de que sí tienen esta cabeza triangular, etcétera, pero no tienen foseta loreal, que ya vamos a hablar un poco más adelante. Acá vamos a tener entonces lo que son la famosa víbora perdón, las famosas víboras europeas, otras víboras que son muy comunes en India. Aquí, por ejemplo, podemos ver esta víbora que tiende a ser una de las más mortales del mundo, pero no por un tema de su veneno, sino que como está en el continente, está más que todo asociada hacia el sur de India, tiende a haber muchos más casos, porque además es un animal igual agresivo, o sea, es un animal arisco, es un animal que si lo pasamos por el lado es muy probable que nos muerda, si es que no lo vemos, y además tienden a ser casos que en su mayoría son desatendidos, y por eso es que hay alto índice de mortalidad con esta especie per se. Y bueno, fuera de esas especies más comunes, ya sea hacia lo que es Europa, India, Medio Oriente, etcétera, tenemos otras especies no tan comunes, pero que son mucho más llamativas y famosas, como la famosa víbora de Gabón, las famosas serpientes de dragón y las famosas víboras cornudas. En América, la representación de las víboras entonces va a estar representada, valga la redundancia, por los crótalos, que aquí sí entran todo lo que son las víboras de fosa, que son estas fosetas termorreceptoras que van a tener en la zona loreal, que está justamente entre las fosetas de la nariz o las fosetas nasales y los ojos. Y por ende es que, yo me estaba tocando acá, y por ende es que justamente le dicen foseta loreal porque está en la zona loreal. Acá entonces vamos a tener más de 200 especies, también hay especies en Asia, pero son nuestras representantes americanas de esta familia. Vamos a tener entonces los famosos crótalos o las famosas serpientes de cascabel, que también hay algunas representantes en Asia, pero es nuestra principal, o sea, son una de las más comunes a nivel de América. ¿Ya? Y por otra parte vamos a tener todo lo que son las botrops o las mapanares, cuatro narices, etcétera, también en América desde México a Sudamérica prácticamente, y las Portidium también desde México a Sudamérica, que son digamos que las principales, no las principales, pero una de las principales protagonistas de los accidentes ofídicos, porque son especies que ya lo vimos, son especies primero que no tienen un color muy llamativo, así que fácilmente se pueden camuflar entre las hojarasca y no las vemos. Segunda, tienden a ser muy, muy efectivas en la mordedura. Y tercero, son agresivas en el sentido de que si le pasamos por el lado, obviamente no están tranquilas con nuestra presencia. Así que hay problemitas ahí con accidentes ofídicos. O sea, hay un gran problema con los accidentes ofídicos en estos grupos de especies de arriba. Y después tenemos otras especies menos comunes, pero que se las quería colocar porque son sumamente llamativas y bonitas, como este género que tiene unas coloraciones que ya aquí no cumple no cumple la regla de arriba, que son especies menos coloridas, etc. Tenemos las laquesis o la famosa Bushmasters o la Guaymapiña, también varía mucho el nombre en general, pero son especies de hecho que también están catalogadas como las serpientes venenosas más venenosas del mundo. Realmente no tienden a superar mucho los 3 metros, pero se dice, o hay registros no tan oficiales de que pueden incluso superar los 4 metros. Y bueno, después tenemos otras serpientes, estas sí son asiáticas, bueno, que tienden a ser mucho más bonitas y llamativas. Y esta de hecho es endémica de unas islas específicas hacia Indonesia. Bueno, otra peculiaridad, si es que vimos algo que estas las define a todas fuera de la dentadura solenoglifa, es que presentan esta foseta entonces loreal o termorreceptora que va a estar entre los ojos y las fosetas, las fosetas nasales, ¿ya? Así que podríamos decir que sí, que todas las especies que tienen fosetas loreales son venenosas, pero no todas las serpientes que tienen fosetas termorreceptoras son venenosas, porque hay especies no venenosas, como los boidos y las pitones, que también tienen fosetas, pero en este caso no son loreales como las víboras, sino que además están dispuestas alrededor de todo en la boca. De hecho son fosetas labiales, se llaman fosetas labiales, y que cumplen más o menos el mismo objetivo de las fosetas termorreceptoras de las botrops y de las crótalos y de las víboras de América. Y finalmente tenemos otro grupo de especies que ni siquiera se sabe cómo catalogarlas,
que son las famosas estiletos, que además que tienen la peculiaridad de que los colmillos sobresalen hacia los lados de la boca, así que ni siquiera tienen que abrir la boca para producir una mordedura con envenenamiento. Y es súper útil, pues estos son animales que tienen hábitos excavadores, así que simplemente están dentro de la tierra y se mueven hacia los lados y ya con eso pueden inyectar el veneno a sus presas. Están hacia África y Medio Oriente, y pertenecen a una familia en donde además estaban antes catalogados como víboras, ahora los relacionan más con el ápidos, hay más de 60 especies, pero realmente están todavía muy poco estudiadas, así que era como dato curioso. Así que bueno, hay una regla entonces para poder identificar si una serpiente es venenosa y no venenosa. Está complicado, ¿ya? Sí, las víboras tienen cabezas triangulares, pero los elápidos no. Los elápidos tienen unas cabezas redonditas que prácticamente no se diferencian del resto del cuerpo, y vamos a tener serpientes no venenosas que tienen una cabeza súper triangular, y al igual que serpientes no venenosas que tienen una cabeza no diferenciada del resto del cuerpo. Las serpientes, las víboras, entonces van a tener una pupila vertical, sí, pero los elápidos no tienen una pupila vertical, y hay serpientes no venenosas que tienen una pupila súper vertical. La pupila simplemente va a depender del hábitat del individuo. Hay especies que son nocturnos y hay especies que son diurnos, y eso no va a tener nada que ver si son venenosos o no, y los nocturnos obviamente van a tener esta pupila vertical. Las fosetas termorreceptores también es otro índice para clasificarlas. No sé, o sea, no, porque en las víboras van a tener entonces el grupo de los crótalos, van a tener esta foseta loreal, ya que nos ayuda a identificarla, pero las víboras del viejo mundo no tienen esta foseta. Los elápidos no tienen esta foseta, pero hay boidos que sí tienen estas fosetas no loreales, sino a nivel de todas las escamas labiales, y hay otras serpientes como las boomslangs y las que ya vimos más adelante que no tienen ningún tipo de foseta y son altamente venenosas. Así que tampoco funciona mucho. Así que sí, hay muchas reglas, hay mucho dicho, pero mire, realmente no hace falta saber si es venenosa o no es venenosa. Simplemente las serpientes no deben ser manipuladas, ¿ya? La clave para prevenir cualquier accidente antiofídico, o sea, cualquier accidente ofídico, es simplemente no manipular las serpientes, sobre todo si es que uno no conoce sobre las especies, que como ya vieron, varían muchísimo y que no hay una clave específica y que es totalmente de la zona. Ahora bien, ¿qué pasa si es que yo me encuentro con una serpiente? Bueno, incluso si les interesa, no se pónganos en los comentarios, a ver si les interesa que hagamos una clase específica, o esta sí va a ser mucho más corta, de cómo prevenir accidentes ofídicos, pero muy generalmente lo ideal obviamente es mantener movimientos cortos, o sea, perdón, lentos, no alterarse, no hacer movimientos bruscos, si se encuentra una serpiente en su camino, si además está en una zona rural que tiene a tener alta incidencia de encuentros con serpientes, siempre es bueno ubicar, ya sea servicio de bomberos, algún serpentario, algún especialista que viva cercano, que conozca el tema, que nos pueda ayudar, que obviamente yo sé no es el caso típico en la mayoría de las zonas rurales, pero si es que no hay, si tienden a tener problemas de serpientes que entran en sus hogares, hay una técnica que es súper básica y súper fácil, que es simplemente agarrar un pipote, un tubo, un recipiente grande, y con una escoba o un palo, mover al animal desde lejos para que entre en este pipote, cerrarlo y después botarlo lo más lejos posible. Eso es la mejor manera de prevenir si es que el animal ingresó en mi área de vivienda, y simplemente no tratar de tocarla ni de agarrarla. La mayoría de los casos son por tratar de manipularlas, y la mayoría de los casos fatales, de hecho, son por falta de tratamiento. Las serpientes tienen veneno porque ellas no pueden masticar sus presas, no pueden atrapar sus presas, así que dependiendo del grupo de veneno, entre comillas, va a tener un efecto paralizante o incluso liquificante, o sea, simplemente es como para predigerir la presa antes de alimentarse de ella. Así que el veneno tiene una utilidad muy importante para ellas, y ellas no lo desperdician, no lo van a desperdiciar en un ser como nosotros, que de los cuales no se pueden alimentar. De hecho, casi la mitad de las mordeduras que hay en serpientes tienden a ser mordidas secas, tienden a ser mordidas de advertencia. Ellas tienden a hacer todo lo posible por no gastar su veneno, porque es un gasto energético importante producirlo. Así que, ¿qué hacen? Las cascabeles mueven el cascabel, las otras sisean, las otras incluso tratan de morder sin soltar veneno, porque simplemente no les interesa gastar el veneno en algo que no se van a poder comer.
Así que bueno, eso, lo mejor es simplemente no tocar, no manipular, evitar obviamente matar a las serpientes, sobre todo porque ya sabemos que no son animales que nos van a atacar simplemente porque sí, y son animales sumamente importantes para el mantenimiento de la salud ecosistémica, son animales que además se alimentan de animales que están en peores condiciones y por ende ayudan a mantener la salud de las poblaciones de las cuales son sus presas, porque si yo me alimento del enfermo y del viejo, entonces mantiene la población de los más sanos. Por otra parte, además, ayuda a mantener todo lo que es el balance de las cadenas tróficas. Sabemos que son animales que están la mayoría de veces en la alta escala de la cadena trófica, son depredadores y además, obviamente, a nivel de servicio ecosistémico, nos ayudan a mantener el control de las pestes. Así que bueno, muchas gracias por su atención. Lo único que quería entonces es definir que recuerden que estos son animales importantes para la salud ecosistémica, que no merecen ser asesinados porque no los conozcamos, pero tampoco podamos andarlos manipulando porque creemos que los conocemos. Las serpientes son un grupo de animales importantes para la biodiversidad, son parte de la biodiversidad y por ende merecen nuestro respeto y parte de ese respeto es simplemente no molestarlas. Muchas gracias por su atención. Si les interesa saber más información, acá les puse algunos blogs que tienen información didáctica y buena sobre serpientes. Este tiene prácticamente una enciclopedia de todas las serpientes. Este es un artículo escrito por César Barrios y está como bien detallado todo el tema de cómo identificar o no corales. El Reptile Database, ahí pueden ver todas las serpientes, todas las especies que existen a nivel mundial. Y este blog obviamente es específico de Venezuela, pero tiene información bastante didáctica y está dividido por grupos de serpientes, por familias, entonces también les puede dar una buena información, sobre todo introductoria del mundo de la identificación de las serpientes. Finalmente, no olviden suscribirse a nuestro canal, comenten qué les pareció, si les gustó algo, si les quedó alguna duda, compártanlo si les gustó, sobre todo para también ayudar a que dejemos de manipular serpientes sin tener que hacerlo. Y recuerda entonces suscribirse al canal y además de suscribirse al canal, activar las notificaciones porque así les van a avisar cuando tengamos nuevos videos. Vamos a estar vamos a estar subiendo un video semanal de diferentes tipos de información, tanto de biología como en el ámbito de veterinaria, siempre enfocada a la conservación de la fauna silvestre. Así que por favor, inscríbanse, compartan, activen las notificaciones y bueno, muchas gracias por tu atención. Sé que estuvo súper largo, pero incluso fue un gran resumen. Prometo que las siguientes charlas van a ser cortitas. Así que muchas gracias y estamos viendo.